Pues muy buenos días. Buenos días. Es, es un gusto presentar a toda la comunidad al doctor Juan Cristóbal Ruiz, que es psicólogo por la Universidad de Chile, doctor en psicología con especialidad en neurociencias cognitivas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, ignólogo clínico con más de 20 años de experiencia. Y me resultó muy interesante, Cristóbal, revisar tus líneas de investigación y sobre todo el modelo de neurohipnosis que propones. Sobre este tema me gustaría que estuviéramos platicando, compartiendo en el día de hoy. Entonces, Sí, si me comentas o nos haces saber sobre un poco sobre tu modelo, cómo te inicias en esta línea de investigación, por qué tu mm. interés en la hipnosis. Bueno, te cuento un poco mi historia. Yo empecé a hacer hipnosis bastante joven, como a los 14, 15 años tuve mi primera experiencia con la hipnosis. Se me daba muy bien la ciencia en ese momento y yo quería, desde ese momento ya empecé a ligar, ¿no es cierto?, la hipnosis con la investigación del cerebro un poco. A mí siempre me apasionó la ciencia de la mente y del cerebro. Estudié biología en mi primera licenciatura en la Universidad de Chile y después me pasé a psicología, buscando justamente explicaciones a estos fenómenos de conciencia o a estos fenómenos de la mente humana, ¿no es cierto?, que son tan particulares, ¿no es cierto?, que a mí se me producían en la hipnosis. Yo hacía hipnosis con mis compañeros del colegio en ese tiempo y les hacía alucinar cosas, hacía una serie de cosas así, fenómenos hipnóticos, ¿no es cierto? Y a mí siempre me interesó mucho entender que esto no pasaba solo por un plano más mental, cognitivo, sino que pasaba al cuerpo también, porque, por ejemplo, se podía producir calor, cambios de temperatura, del ritmo cardíaco, cambios de estado, de estado, digamos, general. Y eso empezó a motivarme, ¿no es cierto?, a dedicarme buena parte de mi carrera científica, ¿no es cierto?, a la investigación de estos fenómenos, ¿ya? Y ya bien avanzada mi carrera de psicología, conocí a mi mentor, que es el doctor Guy Santibáñez, con quien formamos esta línea de investigación de neurociencias de la hipnosis, que después pasó a llamarse neurohipnosis, ¿no es cierto? Y empezamos a generar primero una definición, ¿no es cierto?, psicobiológica de la hipnosis. Ese fue el primer hito de esta línea, ¿no es cierto?, de definir cuáles eran los parámetros psicofisiológicos, psicobiológicos de los estados de este estado particular que es la hipnosis. De partida definirlo como un estado, porque había una discusión ahí si es un estado, si no es un estado, si es una especie de manipulación, ¿no es cierto? Eh, Había hartas teorías ahí conductuales también que se entremezclaban con las teorías psicofisiológicas. Nosotros como estábamos en una tradición más psicofisiológica con Santibáñez, ¿no es cierto? Empezamos a generar una primera definición y de ahí se funda este modelo, más o menos por ahí por el año 2008, 2007, 2008 sacamos el primer artículo, ¿no es cierto?, eh, de, de neurohipnosis, ¿ya? Y lo que definimos ahí básicamente es de establecer ciertos parámetros del funcionamiento, tanto cerebral como fisiológico, corporal, de este estado, porque si bien para definir un estado hay que definir varias cosas, un estado involucra cambios fenomenológicos de la subjetividad y la conciencia, ¿no es cierto?, pero también involucra movimiento de algunas funciones hormonales, funciones fisiológicas, ¿cierto? Y todo eso, al parecer, se cumple en la hipnosis, ¿no? Entonces, ahí empezamos a esbozar este modelo, ¿no es cierto? Y, y, eh, y- y una de las primeras definiciones que traducimos, digamos, es la hipnosis como un estado global. Y de ahí emergió la teoría que está a la base del modelo de la neurohipnosis, que es la teoría de los estados globales. Es decir, que este estado global, que es la hipnosis, ¿no es cierto?, que tiene diferentes subestados a la vez, ¿no es cierto?, de profundidad, ¿no es cierto?, permite finalmente eh,
una especie de, es un estado neuroplástico, ¿ya? Y hoy día yo le agrego a eso que es un estado regresivo, es como si nosotros en el estado de hipnosis pudiéramos volver, rebobinar nuestro cerebro a una etapa temprana del desarrollo, de manera que las funciones de aprendizaje que tienen las redes neuronales de nuestro cerebro se abren y permiten aprendizajes nuevos en el fondo. Por lo tanto, es un estado flexible. ¿Ya? Entonces, la hipnosis vendría a ser como este catalizador psíquico, como yo lo llamaba en algunos de mis artículos, ¿no es cierto? Como una especie de enzima que rompe las estructuras de lo mental, por decirlo así. Lo mental va generando estructuras en la medida que vamos creciendo, vamos desarrollando, ¿no es cierto? Y esas estructuras a veces son buenas, porque evidentemente están ahí para adaptarnos, para mantener una homeostasis en nuestra relación con el medio ambiente, con el medio social, con el medio relacional de nosotros, ¿no es cierto? Pero muchas veces esas estructuras, al no ser flexibles, al no ser, generan estados sintomáticos, ¿no es cierto? Que son la base de las enfermedades mentales o las enfermedades en general, ¿ah? Yo he desarrollado este modelo, hemos abierto ahora estos 12, 15 años hoy día, este año cumplimos 15 años el modelo ya, este final de año ya cumple sus 15 años ya el modelo. Y, y en estos 15 años de investigación hemos abierto, ¿no es cierto? Si bien partimos desde lo que eran los trastornos de salud mental, eh, hoy día se amplía mucho hacia otros horizontes, como las enfermedades crónicas, por ejemplo, la diabetes, eh, algunas enfermedades neurodegenerativas, ¿no es cierto? Estamos también en este momento investigando. Tengo un par de grupos investigando Alzheimer, otros grupos están investigando diabetes, otros grupos estamos abriendo ahora una línea de investigación con cáncer también. Entonces, Excelente, por ahí excelente. estamos. Me gustaría, hasta lo que vamos comentando, Ujú, hacer dos preguntas. Una con la intención de sintetizar y ujú. otra para abrir hacia el diálogo. La primera es desde el enfoque de neurohipnosis, o sea, cómo en esencia definirías la hipnosis en particular, un concepto o una definición desde el Ya. enfoque o desde el modelo de la neurohipnosis. Te voy a dar la definición parsimoniosa que está en el artículo, digamos. La hipnosis Muy es bien, un estado global, particular, mente flexible y neuroplástico, donde el sistema neuroendocrino se abre a la posibilidad de generar nuevas redes neuronales. Esa es como la definición que nosotros tenemos de la hipnosis, ¿ya? excelente. Este artículo, espero luego puedas enviarnos la liga para en los comentarios compartirlo y las personas que estén o vayan a visualizar el vídeo puedan acceder a él como una forma más Pues, de divulgar tu modelo y la hipnosis en general. Ahora, ujú. desde esta perspectiva, ¿qué alcances sientes que tiene la hipnosis a la luz de la investigación en neurociencia y bueno, la evidencia empírica del trabajo que han desarrollado también? Bueno, como te iba señalando, los alcances como más tradicionales de la hipnosis tenían relación con aspectos de salud mental. La hipnosis parte siendo investigada por el doctor Charcot, ¿no es cierto? Sus albores por ahí de la hipnosis científica estamos hablando, ¿no? Porque antes hay otros desarrollos que son protocientíficos, pero no son plenamente científicos, como Mesmer y Cia y todos los demás, ¿ya? Claro, Eh, pero Charcot empieza investigando la histeria. Básicamente empieza esto desde la enfermedad mental o la psicopatología. La hipnosis empieza muy ligada a una investigación psicopatológica en el laboratorio del Hospital de la Salpêtrière. De ahí se forma nuestro querido Sigmund Freud, también, uno de los grandes próceres de la escuela de Charcot, eh, que también hace hipnosis, pero después se rebeló contra la hipnosis y nos desprestigió bastante la práctica. Bueno, pero en ese ámbito, ¿cierto?, de la historia siempre estuvo ligada como a la psicología y a la psicoterapia, después posteriormente los trabajos de Milton Erickson, fundamentalmente cuando se retoma la hipnosis en el ámbito psicológico, ¿no es cierto? Después de que fue un hecho fundacional de la psicología, ¿no es cierto? Se olvida por un largo tiempo, ¿no es cierto? Por ahí por los años 50 vuelve a aparecer. Y de ahí en adelante empieza a ser
empieza a haber una investigación más ligada a la psicología clínica y a la psicoterapia, ¿no es cierto? Milton Erickson, todo el desarrollo del grupo de Erickson y todos sus estudiantes, que fue Bandler y Greenler, ¿no es cierto? El PNL, los modelos comunicacionales de Václavic y todas esas cosas que empiezan a surgir de allí, ¿ya? Pero todo muy ligado a lo mental, ¿te fijas? Entonces, yo hice otra bajada desde mi ámbito más psicobiológico y biológico propiamente dicho, de que la hipnosis es mucho más que un estado mental y mucho más que un estado de conciencia. Por eso la palabra global en la definición es global, o sea, es un estado del organismo. Y como un estado del organismo permite modelar y modificar patrones mucho más allá de lo puramente mental, ¿te fijas? Permite modificar el cuerpo, permite modificar aspectos más fisiológicos, ¿ya? Hoy día empieza a emerger una nueva ciencia que se llama la psiconeuroinmunología. Hace unos 20 años atrás, más o menos, empiezan recién los primeros trabajos de la psiconeuroinmunología y la hipnosis como que cae como anillo del dedo para los procesos neuropsicoinmunológicos, es decir, cómo esta organización de lo mental puede traducirse en efectos en el cuerpo, ¿te fijas? Y en eso yo he estado más ligado ahora, último, ¿no es cierto?, en encontrar otras aplicaciones de la hipnosis, más allá de lo psicopatológico y de lo psicoclínico, psicoterapéutico, ¿no es cierto?, hacia un enfoque más terapéutico integral, ¿ya? Cuando hablamos de terapia integral, hablamos de que en verdad todas las enfermedades crónicas que padecemos los humanos de este siglo, ¿no es cierto?, se deben efectivamente a patrones relacionales, a patrones mentales relacionales que involucran determinadas adaptaciones que el cuerpo tiene que hacer y efectivamente esas adaptaciones producen enfermedades crónicas. Entonces la hipnosis puede movilizar eso y puede modificar esos patrones mal adaptativos, por decirlo así, o pseudo adaptativos, como los he llamado yo también, para poder sanar o aliviar, ¿cierto? Enfermedades crónicas como la diabetes, como potencialmente el cáncer, ¿ya? Yo también he trabajado últimamente algunos, tengo un estudio de caso por ahí muy interesante, de una remisión de cáncer, ¿ya? Todavía no está documentado porque falta un poco de evidencia, Claro. pero yo tampoco soy bastante serio en lo que digo, pero por ahí va, o sea, la prospección de la investigación en neurohipnosis, ¿no es cierto?, va hacia ese lado también, o sea, sanar enfermedades no solo mentales, sino que también físicas, fisiológicas, ¿no es cierto?, y que tienen que ver con el campo que trabajan en general la biomedicina, digamos, ya, pero de una forma eh, bastante poco integral. Entonces, una de las búsquedas de la neurohipnosis es proponer modelos terapéuticos integradores que integran, no paliativos, como ha sido el modelo biomédico. Generalmente tú cuando tienes una enfermedad tomas un medicamento, pero el medicamento no sana la enfermedad, sino que palia los síntomas, ayuda a paliar los síntomas, pero no es sanativa, no es curativa, sino que es paliativo. Entonces, una de las características que tiene la hipnosis es que al poder encontrar esa fuente original, que en general está radicada en la historia de interacciones de esa persona en particular, generalmente ligada a su historia familiar, a sus conflictos psicoemocionales, psicoafectivos, ¿no es cierto? Encontramos la fuente de por qué empiezan a aparecer inflamaciones, alergias, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Entonces yo creo que por ahí va la línea de la investigación de neurohipnosis, si bien envuelve lo mental, o sea, la ansiedad, la depresión, las adicciones, los trastornos alimentarios, etcétera, va más hacia el ámbito también de lo psiconeuroinmunológico, es decir, cómo se integra este ser eh, en el mundo que somos los seres humanos, en un mundo social, en un mundo psicosocial, ¿no es cierto? Y cómo permitir una mejor adaptación, una armonía en el fondo. Ya busca, en el fondo, el modelo está basado en un concepto muy tradicional de la biología, que es el concepto de homeostasis, ya, o sea, la búsqueda finalmente
que permite la hipnosis como un facilitador, como un catalizador, como un estado catalizador, como un estado acelerador de procesos, ¿no es cierto? Es la homeostasis finalmente, una homeostasis más saludable que permita sanar de lleno los síntomas, no solo aliviar un síntoma, ¿ya? Eso más o menos. Muy interesante. Y dentro de esas líneas de investigación, ¿en qué alteraciones, entidades o enfermedades está más sistematizado el modelo? ¿Mm? En el sentido organísmico, psicosomático o Sí, psicofisiológico, como queramos verlo, ¿en qué, digamos, alteraciones o enfermedades han sistematizado más esta práctica? mira, bueno, todo esto parte de la investigación con el dolor crónico. Y lo que está más sistematizado, por ser también lo más antiguo, ¿no es cierto?, de nuestras líneas de investigación, es un modelo que se llama HAPDOL, que es un modelo para dolor crónico, y con ello hemos tratado todo tipo de dolores crónicos, ¿no es cierto?, fibromialgia, todos los dolores lumbares, dolores cervicales, dolores migrañas, etcétera. Em, y eso está efectivamente mucho más sistematizado y más investigado. Después, ahora último, hemos abierto estas dos líneas que te decía yo, la de la diabetes mellitus tipo 2, ¿no es cierto?, que es la diabetes crónica, eh, que hemos descubierto que tiene muy poco que ver con la alimentación, como dicen los nutricionistas. O sea, tiene mucho más que ver con un estado afectivo, con una manera de relacionarnos con los otros, ¿ya? eh, con síntomas de inferioridad, con síntomas de dependencia, con síntomas de negación del sí mismo, que están todos albergando como una identidad de cómo es ser diabético. Yo le llamo a eso el perfil diabético, ¿no es cierto? Y las personas que tienen ese perfil tienden a desarrollar la enfermedad. Y entonces lo que hay que hacer es cambiar ese perfil relacional, ese perfil identitario casi, o sea, modificar ese aspecto como de mi identidad que se genera efectivamente en relaciones conflictivas con las figuras parentales, mamá, papá, ¿no es cierto?, o con las figuras familiares. Eh, y que se carga al servilismo, ¿no es cierto? Las personas diabéticas tienen un perfil generalmente servicial, ¿no es cierto?, abnegado, negado de sí mismo, ¿no es cierto?, y con un sentido de que es de indignidad en el fondo. Y eso en su conjunto, ¿no es cierto?, nos genera este perfil que en el cuerpo físico, ¿no es cierto?, se expresa como el rechazo al azúcar. Y porque el azúcar viene dado, es el primer afecto en el fondo. ¿De quién recibo las primeras azúcares? Del pecho materno. Entonces, ahí es donde está un significado, ¿no es cierto?, psicofísico, por decirlo, psicofisiológico, profundo, ¿no es cierto?, de la diabetes, por ejemplo. Entonces, el cáncer, estamos en eso tratando de sistematizar, ¿no es cierto?, cuál es la metáfora detrás de esto y cuál es esta identidad o este perfil cancerígeno, por decirlo así, o también el perfil de la demencia, ¿no es cierto?, el perfil de mente. ¿Cierto? Que tiene que ver con el olvido, ¿no es cierto? El perfil Parkinson, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la parálisis, ¿te fijas? Entonces, cómo la parálisis en un aspecto relacional, mental, psicosocial, se traduce en una parálisis psicofisiológica. Y el cuerpo es muy coherente, como decía el viejo los principios herméticos, ¿cierto? Como es arriba, es abajo, en el fondo. No puede ser de otra forma. En el fondo, si yo tengo una identidad mental, psicológica, eso mismo se traduce en una identidad organísmica. Entonces, básicamente la neurohipnosis va apuntando a entender cómo funcionan estas identidades que se van generando en estos niveles. ¿Ya? Y yo a estos niveles les llamo las dialécticas. Y tenemos tres dialécticas, básicamente una dialéctica que tiene que ver con el cuerpo físico, con lo fisiológico, una segunda dialéctica que tiene que ver con el cuerpo emocional, que tiene que ver con los aspectos relacionales más todavía muy inconscientes, o sea, todo esto por debajo de la conciencia. Y la tercera dialéctica, que es la dialéctica en la que estamos conversando ahora, eh, que es la dialéctica de la subjetividad, o sea, la dialéctica en donde yo soy Juan Cristóbal y tú eres Reiby, ¿cierto? Y nos estamos conversando, estamos entendiéndonos, pero por debajo de esta conversación están operando estas otras identidades que somos también. Y ahí es donde el modelo establece que si una identidad es así, la otra también va a ser así, en el fondo. Entonces,
como que están alineadas de alguna manera. O bien disociadas también, pueden estar en las dos dinámicas, ¿ya? Pero las dos dinámicas producen, digamos, enfermedad, producen síntomas, digamos, si estoy disociado o si estoy mal alineado en una identidad que es malsana, digamos, ¿te fijas? Entonces, esas son como las dos. Entonces, en estas líneas estamos trabajando en este momento, pero efectivamente la línea del dolor, la línea de la ansiedad, de los trastornos depresivos, que también son trastornos proinflamatorios, ¿no es cierto? Eso está bastante más desarrollado y ahora estamos trabajando full en llegar a la profundidad que tienen algunas enfermedades crónicas, que tienen la misma naturaleza de las enfermedades mentales en el fondo. ¿Ya? Muy, muy interesante la propuesta que haces. Ujú. Y decías al inicio, bueno, cuando hablábamos de la temática, de la relación o diferencia que podría tener tu modelo de neurohipnosis con la hipnosis clínica tradicional o la hipnosis ericksoniana, que es la más popular. Si fuéramos a Claro. marcar algunas diferencias en estas perspectivas, ¿cuáles serían estas diferencias más significativas? Las diferencias más sustantivas del modelo, si bien en lo técnico se parece, o sea, se parecen las técnicas para inducir hipnosis son las mismas que usaba James Bright, digamos, no hay diferencia en la técnica de inducción ni en la inducción misma. Las diferencias se dan en el modelo terapéutico, ¿ya? La hipnosis tradicional, adscrita a un modelo patológico, ¿no es cierto? Al modelo del que se nutre nuestro actual modelo biomédico, ¿no es cierto? Buscará entonces trabajar sobre los síntomas, ¿ya? Básicamente la hipnosis tradicional que busca, digamos, trabajar con el síntoma y trabaja mucho desde lo sintomático, ¿ya? Esa es una primera diferencia. El modelo de neurohipnosis va a ir más allá y va a entender que el síntoma está estructurado en una red que tiene una raíz en una identidad. En el fondo hay una entidad de la cual se emergen este perfil sintomático que sería lo expresivo de la enfermedad. Pero, en términos de lo profundo, hay algo que está más allá. Entonces, el modelo de neurohipnosis siempre va a buscar ese tronco, esa naturaleza más profunda y más estructurante de lo que es la identidad que genera este perfil sintomático, por decirlo así, ¿ya? Tal cual como te lo explicaba en la diabetes, ¿no es cierto? Y nosotros trabajamos con ese estado profundo. A eso nosotros le llamamos la metáfora del problema. Es decir, la metáfora del problema es cómo se organizan en mi identidad o en mi estado global, ¿no es cierto? Estos síntomas que finalmente, todos estos síntomas, si yo fumo y a la vez tengo una inflamación, no sé, pues en el colon y tengo, por otro lado, una alergia, no, esos síntomas no están inconexos, sino que todos tienen una conexión en la identidad que genera ese perfil sintomático. ¿Te fijas? Entonces, eso es una primera diferencia con el modelo tradicional, que va a operar más bien en los síntomas, ¿te fijas? Más bien terapia para dejar de fumar y se hace una aversión al cigarro, pero no se trabaja sobre el perfil que genera ese síntoma, ¿te fijas? Se trabaja sobre la superficialidad del síntoma. Esa es una primera diferencia en el approach, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos de, de la naturaleza misma del problema, en el fondo, más que llamarle enfermedad, porque yo ahora también estoy poniendo entre paréntesis el concepto de enfermedad, porque en el fondo no es una enfermedad, sino que es un complejo sintomático, un complejo identitario, es una identidad. Lo que hay que hacer es un cambio en esa identidad, que es una coherencia también, una identidad siempre es una coherencia, un modo coherente de ser, ¿ya? Entonces, hacia allá apunta la neurohipnosis. Y esa coherencia está garantizada en las estructuras de estas redes neuronales. O sea, entendemos que o sea, también el entendimiento de que esto está ligado al cerebro y al cuerpo, en el fondo, y no está en una naturaleza media como mística, ni mucho menos, ni por allá, digamos. O sea, entonces ese es como un primer principio de diferencia con la hipnosis tradicional, con la tradición más charcotiana, ¿no es cierto? Las tradiciones más que operan más bien en los sintomáticos, ¿no es cierto? Después de la hipnosis ericksoniana, yo soy bastante amigo
de la tradición ericksoniana. Yo, de hecho, me formé como en hipnosis ericksoniana en un momento de mi vida. Y de Erickson sí tomamos algunos elementos, sin duda, sobre todo en el modelo comunicacional, en la sugestión, ¿no es cierto? Pero tomamos distancia de Erickson justamente también en que Erickson, si bien encontró el modo relacional para afrontar el, ¿cómo se puede decir?, la modificación del estado global de esta identidad de la que estábamos hablando, él eh, le dio a su modelo demasiado, un cariz demasiado pragmático, estratégico, utilitario. Es decir, eh, si bien eso sirve como herramienta, como en el ámbito estratégico funciona bien, en el ámbito más profundo no se hace cargo de esta identidad que está por debajo de lo que es aparente, de lo que aparece en el discurso, de lo que aparece a simple vista, ¿se fija? Entonces, muchas veces la estructura que nosotros encontramos de lo sintomático está pero lejos de lo que el sujeto puede referir de lo que le pasa, por ejemplo. O sea, por ejemplo, el sujeto puede decir, a mí me duele, no sé, por la mano derecha, a mí se me inflama la espalda, y eso está lejos de lo real, que en el fondo tiene que ver con una incapacidad de enfrentar la autoridad del padre, por ejemplo. ¿Te fijas? Eso se naturaliza sí en el cuerpo porque el padre le pegaba correazos en la espalda y porque la mano con la que él le quería devolver el golpe al padre queda inhibida, ¿te fijas? Entonces hay una profundidad, y entonces, ¿qué hay que trabajar? ¿El síntoma de la mano o la relación con la figura patriarcal del padre? Si trabajas el síntoma de la mano, vas a sanar el síntoma de la mano, pero va a aparecer por otro lado, ¿no es cierto? Va a aparecer, qué sé yo, en otro nivel, ¿no es cierto? O va a reaparecer en otro momento. O en otro momento, frente a otra autoridad, ¿te fijas? Finalmente, en este momento, esa persona está con una relación con un jefe que le activa la figura patriarcal del padre y empieza a hacer ese síntoma de parálisis en la mano y esa inflamación en la espalda. Y no entiende por qué le pasa eso, ¿te fijas? Hasta que uno profundiza en la estructura primal, en la estructura identitaria de esa sintomatología. Entonces, cuando tú profundizas más adentro, te das cuenta que el síntoma sin sentido no tiene, no tiene, o sea, si trabajas sobre el síntoma sin este significado profundo, vas a sanar el síntoma. Efectivamente, la hipnosis permite desbloquear la mano, vas a desbloquear la mano en una sesión, en la otra sesión le desinflaman la espalda y queda ok, pero al mes siguiente va a volver con otras cosas, ¿te fijas? Entonces, finalmente, el trabajo que se produce en neurohipnosis es un trabajo más en la profundidad, en la metáfora, ¿te fijas? Porque finalmente los problemas, ¿y por qué utilizo esta palabra tan llena de significado? Porque en el fondo la expresión actual de la sintomatología es una metáfora de la expresión profunda de esto, que está oculta, ¿te fijas? Que se oculta en esta expresión más superficial, por decirlo así, ¿te fijas? Entonces, en eso hay una diferencia con Erickson, sin duda. Pero de todas maneras, yo asumo que la neurohipnosis sin Erickson no sería posible, porque efectivamente Erickson dio pasos avanzados en su época, ¿no es cierto?, en establecer modelos comunicacionales, modelos de sugestión, que sin ellos no sería posible la neurohipnosis. O sea, estamos claros que estamos en el árbol. Erickson, o sea, yo respeto mis tradiciones y también Erickson es parte de mi tradición, pero tenemos esas diferencias, ¿ya? Sutiles diferencias, pero diferencias al fin. Y con la PNL, básicamente la PNL surge en una época donde empieza a emerger esta cibernética, la teoría cibernética, la teoría computacional, ¿no es cierto? Y lo que hace Bandler y Gridler es traducir, ¿no es cierto?, el funcionamiento mental a un funcionamiento semántico, eh, como el modelo del software. ¿Te fijas? Es como si los mapas mentales fueran el software en la máquina biológica, que sería el hardware, ¿no es cierto? Y eso funcionó muy bien y tuvo mucha popularidad en los años 80, 90, ¿no es cierto? Se empezaron a ser populares esos modelos, pero empezaron a echar agua porque perdían el foco más
biológico o biocéntrico, ¿no es cierto?, de lo que es ser un organismo vivo. ¿Te fijas? Maturana y Varela proponen la revolución cibernética de segundo orden, ahí empiezan a emerger los modelos complejos, los modelos emergentes, ¿no es cierto? Y en esa tradición es donde yo también me nutro un poco, yo fui alumno de Maturana, entonces me nutro de la tradición autopoyética, un poco de la tradición de la autoorganización, y esa tradición evidentemente rompe con la tradición computacionalista y vuelve a traer el problema de lo mental, el problema de lo organísmico, ¿no es cierto?, a un dominio más fisiológico, ¿ya? Y más orgánico, ¿te fijas? Finalmente los problemas se dan en un organismo vivo que busca, está dialogando constantemente en una dialéctica constante con su interacción con el medio, y en esa danza constante estamos generando mecanismos, formas de adaptación que son viables en la medida que el organismo se mantiene vivo. Entonces, ahí volvemos a retomar un poco las tradiciones más de los años 50, de los biólogos de los años 50, ¿no es cierto? Claude Bernard, por ejemplo, de las tradiciones homeostáticas, ¿no es cierto? Entonces, yo me tomo de esa tradición más psicofisiológica. Esta otra tradición proviene más de la filosofía analítica, ¿no es cierto?, de los filósofos analíticos, matemáticos, que empezaron con el modelo computacional en los años 50 y invadieron todas las ciencias, ingeniería, matemática, eh, y la psicología, evidentemente, y la hipnosis también. Entonces, había un entusiasmo, yo sé, y eso está bien, yo creo que no está mal, pero hoy día el modelo PNL empieza a echar agua en el modelo conceptual que tiene, ya que se tiene. Entonces, este modelo plantea una mirada diferente, más neurobiológica de cómo ocurren estos procesos en el organismo. Ujú. Y esas son Muy, muy como interesante, me resulta muy llamativo, ¿no? Me decías que eras biólogo de formación base, bueno, y tuviste la oportunidad de ser alumno y acercarte a la obra de Maturana, que me parece muy la- revolucionaria eh, en en el contexto del enfoque complejo, sobre todo, ¿no? soy uno de Y sus entender al... hijos, Ajá, soy uno de sus hijos ¿cómo? intelectuales ahí, soy uno de sus Ah, hijos muy bien. de Y Maturana. entender al organismo humano como un organismo complejo, o sea, en ese proceso dialógico y autopoyético me parece genial dentro de tu perspectiva. Ujú. Estuve haciendo una visita a tu sitio web que también voy a compartir en los comentarios para el que desea acercarse y vi que dentro de los modelos o protocolos que propones hay uno en función del control de peso. Sí, sí, tenemos. Ajá. Eso fue desarrollado, en realidad, mira, empezamos trabajando con dolor y ansiedad, ¿ya? Y después fuimos abriendo un poco más, y ahí hubieron dos líneas en el año 2012, 2013, por ahí, que se abrieron y que en el fondo conversaron bastante las dos, porque en el fondo encontramos un modelo similar, ¿ya? En lo que eran las adicciones, ¿no es cierto? Y en los trastornos alimentarios, en especial la obesidad, ¿no es cierto? Y el control o sea, el descontrol o la regulación del peso, ¿ya? Y efectivamente desarrollamos un modelo, yo a estas enfermedades les llamo complejos desadaptativos, porque son complejas, no son tan, o sea, la ansiedad tiene una forma, o sea, si empezamos a trabajar en las redes neuronales, ¿no es cierto? La ansiedad es una red bastante sencilla, amígdala y qué sé yo, y sistema parasimpático, simpático y parasimpático, ¿no es cierto? Ahí es donde está la alteración, ¿ya? Y pero esto es mucho más complejo, involucra distintas configuraciones cerebrales y a la vez también involucra diferentes procesos relacionales, ¿ya? En cuanto a la obesidad, ¿no es cierto? Yo descubrí que hay un modelo adictivo, eh, pero la adicción siempre es una compensación de algo, de una carencia en el fondo. Y esta estructura corporal, ¿cierto? Es una búsqueda defensiva, ¿ya? La búsqueda de la adicción es una búsqueda, es como más bien una búsqueda evasiva, ¿ya? La obesidad es un modo defensivo, es decir, yo me quedo, estoy aquí, pero me protejo, me cubro, busco una protección. La capa de grasa, ¿no es cierto? Me representa corporalmente, ¿no es cierto? Esa indefensión
en el plano relacional psíquico, ¿ya? Y eso puede estar nutrido de varias experiencias vitales. Una de las cosas también más interesantes del modelo de neurohipnosis es que no hay un modelo unificado para cada paciente, es decir, el paciente es el modelo, en el fondo. Cada paciente es una metáfora independiente. Ahora sí, determinadas configuraciones, por ejemplo, obesidad, diabetes, se pueden encontrar patrones comunes en esas diferentes manifestaciones. Pero lo común, ¿cierto?, es el ámbito defensivo de la obesidad, ¿no es cierto? Entonces, eh, una vez nosotros subsanando este ámbito defensivo, desaparece la conducta compulsiva del comer, por ejemplo. Eh, si lo vemos desde el ámbito más freudiano, ¿no es cierto?, es una conducta oral. Generalmente las adicciones también parten siendo orales, ¿ya? Es como una manera de resolver la ansiedad desde la succión, ¿cierto?, del pecho materno, un poco tiene que ver con esa, con esa modalidad, digamos, ¿ya? Histórica. Entonces, pero yo me engrueso. ¿Y para qué me engrueso? Para defenderme. ¿Para defenderme de qué? De las relaciones. Y de las relaciones con quiénes? Fundamentalmente de las relaciones primales, parentales, familiares, ¿ya? Y aquí hay distintos casos. Por ejemplo, me han tocado casos donde la defensa, una persona, una niña que viene y delgada, ¿no es cierto?, sufre una experiencia de abuso sexual y empieza a generar una obesidad, empieza a generar una obesidad mórbida. ¿Y por qué? Esa es como la metáfora del camuflaje. Si yo me engrueso, me vuelvo invisible para este agresor y me deja tranquila, en el fondo. ¿Fija? Pero de alguna manera entender eso implica profundizar, o sea, hay que entrar en esa metáfora. Otra persona, por ejemplo, que sus padres, ambos, pero en especial el papá, deseaba que fuera un hijo hombre y es una hija mujer. Entonces empieza a transmitirle esta idea inconscientemente, ¿ah? Yo no digo que el padre quiera decirle, oye, qué lata que saliste mujer y qué bueno que hubiera sido hombre. No es tan directo. Pero a través de gestos, de actitudes, se transmite esto. Entonces esta chiquilla, esta niña, ¿no es cierto?, empieza a engrosarse para parecer lo que desea su padre. Por otro lado, la madre, esta niña, ¿no es cierto?, la envuelve en ideas de que las mujeres nacieron para ser infelices, ¿no es cierto? Un discurso como bastante machista, ¿cierto?, en el hogar, y el deseo o el anhelo incumplido de estos padres de que fuera un hijo varón, por ejemplo. ¿Ya? Te estoy dando ejemplos, pero te das cuenta que Claro. en todos estos ejemplos hay una meta, hay una cosa que se, que se repite, ¿cierto? Que es la corporalidad como defensión, como un mecanismo de, de camuflaje, ¿ya? O de disfraz, también es como un disfraz. Entonces tú, si entiendes eso, vas a profundizar en este disfraz o en este camuflaje o en esta armadura, ¿cierto? Y vas a poder entrar en cuál es el sentido que esta tiene. Y ese es otro fenómeno interesante que encontramos, ¿no es cierto?, en esta terapia y en otros modelos también, es que finalmente el síntoma tiene un significado y tiene una funcionalidad. Es decir, el síntoma no es el problema, es la solución que la persona está dando al problema. Y en el fondo es una solución que tiene dos características. Una, que es inmadura, que es irreflexiva, que es psicofísica, en el fondo que es corporizada, ¿ya? Pero inmadura, o sea, no pasa por el escrutinio del razonamiento, por decirlo así, ¿ya? Sino que es una reacción a algo, ¿ya? Y dos, que es una forma de sobrevivir finalmente, genera un mecanismo adaptativo, porque la persona está viviendo gracias a eso. Y si yo le saco el síntoma, entonces le saco la forma en la que se está adaptando. Entonces, incluso las terapias que abordan los síntomas, y me estoy refiriendo no solo a la hipnosis tradicional, sino que también a la terapia farmacológica, por ejemplo, que bloquea los síntomas,
eh, no es una buena terapia porque está dejando al sujeto indefenso, está haciendo que la persona... Por eso, la mayor parte de las dietas, ¿no es cierto? Ya eso es sabido, tienen el famoso efecto rebote. O sea, si yo pienso que para dejar de ser obesa o obeso tengo que hacer una dieta, estoy equivocado porque en el fondo estoy sacándome la defensa que mi propia mente inconsciente diseñó para sobrevivir en un medio particular. Primero tengo que resolver el conflicto psíquico, por decirlo así, el conflicto psicorrelacional, ¿ya? Dialéctico, este conflicto dialéctico que existe en mi interior. Y luego el síntoma desaparece por antonomasia prácticamente, o sea, ni siquiera tengo que trabajar el síntoma pasa a mejor vida, digamos, y pasamos a otra, ahí el mismo sujeto, la integralidad de lo que es el sujeto, no solo el sujeto mental, no solo el sujeto subjetivo, sino que este organismo busca una nueva forma de adaptación y una mejor forma de adaptación, ¿te fijas? Entonces, eso con respecto a la terapia de alimentación, ¿no es cierto? En general, los trastornos alimentarios están muy relacionados con esto de lo defensivo, como buscar una capa que me defienda y tranquilizar y calmar la ansiedad a través de este mecanismo de tragar, ¿ya? Tragar Ok. también está muy ligado a lo maternal, y lo maternal es también protector. Entonces, ese pecho que me da leche, pero también que me protege, en el fondo, me da como un nido. Y la obesidad es como ese nido que yo camino con el nido para todos lados. Yo camino dentro del nido, pero no salgo del nido. Como tú ves, y esto nos va a ayudar a reflexionar un poco más allá, todas las sintomatologías en general tienen esta vertiente que es regresiva, que es como algo, fenómenos que son regresivos, es decir, que eh, me devuelven a una identidad donde yo puedo ser, pero no me permiten avanzar en mi proceso natural de maduración, ¿ya? En todos los niveles, ¿ya? Me parece muy, muy interesante y además es una idea compartida Ujú, en una línea de trabajo con el sobrepeso, donde comúnmente comparto la idea de que si ujú, bien existen, nosotros hablamos de 5 pilares, ¿no? Y hablamos de, sí, es importante la alimentación, la hidratación, el sueño, la actividad física, pero estos pilares se configuran a partir de la dimensión que en tus identitario, términos sería de la identidad sí, psicobiológica que se ha desarrollado la persona y exactamente, que tanto la resistencia a la leptina como la adicción a los carbohidratos, como la respuesta de producción de adipocitos y demás, tienen un claro, sentido tiene un sentido, organísmico, ¿no? Y hay exactamente. algo que lo sostiene. Es Cuando que todo, trabajas sobre esa área, estarías facilitando la posibilidad de autorregulación en el organismo. Entonces, y eso es lo que busca la neurohipnosis, justamente, la autorregulación. A mí me gustan las palabras que empiezan con auto porque ahí es donde está la identidad primal de los organismos, que es la autopoiesis, es decir, los organismos somos por naturaleza autopoyéticos y como autopoyéticos somos identidades en el fondo. Entonces, esa identidad somática, psíquica al mismo tiempo, ¿cierto? Eh, es donde hay que trabajar. Ese es el objeto de la intervención, si se quiere. Si yo, por ejemplo, entreno a una persona a seguir estos 5 pilares que tú acabas de señalar, que son muy buenos, no los puedo imponer sobre una estructura, sobre una identidad que no es coherente con estos 5 pilares. Pero si yo cambio la identidad, ¿cierto? La otra identidad ya va a tomar conciencia de que el ejercicio, la alimentación, ¿cierto? Y todo lo demás. Por eso yo te digo que la superación del síntoma es como que viene por antonomasia, ¿cierto? Una vez que tú tratas esta identidad, viene como por consecuencia natural, digamos, una consecuencia natural de tratar el fenómeno identitario, ¿ya? Así ya. que, Y yéndonos un poco hacia otra línea, y es la línea de las enfermedades autoinmunes en particular. Ahorita mencionabas, y por supuesto desde la hipnosis clínica mm, tradicional se han desarrollado protocolos con evidencia empírica suficiente para alivio del dolor, sí, pero sí, mantiene a la persona en el perfil identitario que mencionas, un perfil identitario propio de la fibromialgia con manifestaciones autoinmunes muy particulares. ya, Han tenido experiencias que aboguen
más allá de lo teórico o lo hipotético, a favor de la autorregulación inmunológica, digamos, la posibilidad de generar inmunocompetencia, de generar modificación a este nivel. Allá a nivel empírico práctico, ¿tienen estudios de casos o series de casos que avalen en alguna medida este punto? Tenemos estudios de casos y ahora se está haciendo un estudio más macro, ¿ya? Em, Justamente con las inmunoglobulinas que se gatillan producto de un dolor por inflamación o dolor crónico, ¿cierto? Y tenemos también otro estudio con inmunes, ¿cierto? Con factores inmunitarios con la diabetes. Ya estamos haciendo estudios más inmunitarios, ¿ya? Justamente para dar esta bajada más empírica al modelo, porque evidentemente las palabras pueden sonar muy bonitas, pero hay que demostrar esto, que al cambiar la identidad cambia todo el perfil. Lo que encontramos tanto en la diabetes como en la fibromialgia es que al cambiar la identidad, no solo cambiaba el sistema inmune, ¿eh? Sino que todo el perfil bioquímico del sujeto. O sea, era como, de hecho, para los doctores que fueron como dobles ciegos, era como si estuvieran viendo el examen de otra persona. Así lo describían. O sea, este examen si yo le decía, este examen corresponde a este, o sea, es la misma persona, muchos decían, me parece que no. O sea, a tal punto cambiaba la bioquímica interna del organismo que los médicos que actuaron como ciegos, ¿cierto? Como dobles ciegos, no lograron identificar a las personas que en el examen uno antes del tratamiento y el examen 2 post tratamiento. Entonces, eso habla muy bien, porque en el fondo eh, esta identidad de la que estamos hablando no es solo una identidad mental, te fijas, sino que es corporal, está ahí, o sea, está en los huesos, en la piel, en todo. Es una identidad psicosomática, ¿ya? Y como es psicosomática, entonces efectivamente se modifica el estado global del organismo. Por eso es muy coherente la teoría de los estados globales, porque nos habla justamente de que si yo modifico algo arriba, naturalmente se va a modificar abajo. Si yo modifico algo abajo, se va a modificar arriba. Pero eso no quiere decir que eso permanezca, porque para que haya una identidad tiene que haber una coherencia y una autorregulación, como tú dices, ¿cierto? Que permanezca en el tiempo. Las identidades, una de las características de la identidad es que sostienen la organización que las hace ser ellas mismas, como la definición de autopoiesis lo dice, ¿cierto? En el tiempo, es decir, varían los elementos, varían las condiciones, pero la identidad permanece, es decir, lo que definimos como identidad permanece. Entonces, efectivamente, si identificáramos un perfil bioquímico como identidad del sujeto, este perfil cambia de manera sustantiva. Es decir, eso en los diabéticos fue pero totalmente radical en el estudio que hicimos con 10 casos, ¿ya? Ahora estamos buscando ampliarlo a más casos para, como te digo, aumentar esta evidencia psiconeuroinmunológica. Ahora, con el dolor, efectivamente, el dolor es una metáfora de transformación de afectivo a corporal. En el fondo, lo que no puedo sufrir en el ámbito afectivo, yo me resisto a sufrir un dolor emocional, ¿no es cierto? Se transmuta en un dolor físico. Y es lo mismo finalmente, porque al final estamos trabajando si inhibimos el dolor solo a través de una sugestión de analgesia poshipnótica, por ejemplo, que es lo que hace la hipnosis tradicional, no estamos abordando el problema de fondo, que es la transmutación de un dolor afectivo o psicoafectivo a un dolor físico, ¿te fijas? Y efectivamente, el dolor afectivo produce inflamación en el cuerpo. Y esos son estudios que ya vienen de años, ¿no es cierto?, en los pacientes con depresión, el sickness behavior y toda esa parafernalia de muchos años, ya que tal vez son los primeros estudios psiconeuroinmunológicos, ¿ya? La inflamación que produce la depresión. Y el dolor está muy ligado a la depresión también. Entonces, la pandemia del dolor, que hoy día en Chile por lo menos es una pandemia gigantesca, y a esa pandemia se asocia otra pandemia, que es la pandemia del sobreuso de opioides, también es otra de las grandes pandemias, son, eh, están muy ligados a estados anímicos, a estados psicoafectivos, te fijas, que producen este tipo de síntomas.
Entonces, si con la hipnosis podemos modificar el cuerpo desde el nivel identidad que hay, por eso te digo, ese es el objeto de intervención. El objeto de intervención de la neurohipnosis no son los síntomas, no son los recursos como el modelo ericksoniano, sino que el objeto de la intervención es esta identidad, y esta identidad que es histórica, que se construye en una historia eh, y que está ligada a aspectos también muy importantes de la vida infantil, ¿ya? Eso es claramente ahí Freud tenía, lamentablemente en ese punto tenía razón. La vida infantil es determinante y eso lo sabemos los biólogos más que desde la psicología, la biología lo propone para todos los organismos. O sea, las primeras etapas de la vida, las etapas intrauterinas incluso, son prioritarias para todo el resto del desarrollo, del neurodesarrollo, de todo el desarrollo biológico de un organismo. Y eso también repercute en el desarrollo psicológico, evidentemente. ¿Ya? Me Entonces, parece muy, muy, muy interesante la forma de abordarlo y cómo dentro del modelo de neurohipnosis que propone integras, de hecho es un modelo yo creo integrador definitivamente de diferentes, no solo aportes de la hipnosis, sino de corrientes neurocientífico. emergentes como es la psiconeuroendocrinología, como es también hay una base de alguna forma psicodinámica en la Sí. interpretación de los síntomas en este sentido, pero a la luz de tus investigaciones y demás, ¿qué sientes que necesita la hipnosis de manera global? Hablo de la hipnosis clínica o orientada al proceso salud-enfermedad de manera general. ¿Qué Ujú. sientes que necesita para alcanzar mayor reconocimiento en el contexto de la salud? Porque es asombroso que hoy, a pesar de que existe tanta evidencia científica, al menos en el contexto biomédico sobre algunas cuestiones específicas, aún exista ignorancia, resistencia y demás. ¿Qué sientes que necesita la hipnosis Mira, para continuar avanzando? la hipnosis como un fenómeno social, más que como yo creo que necesita, eh, primero que todo, necesita ser abordada seriamente, es decir, desde un ámbito científico, ¿ya? Y separar todo este plano más como místico, pseudo religioso, pseudo espiritual, que trae consigo una un mal marketing para la hipnosis, una mala imagen ante el escrutinio público, ¿no es cierto?, de los profesionales, tanto de la salud, ¿no es cierto?, como de la psicología. Eh, y en ese sentido, mi abogacía es a brindar formación, ¿ya? Formación de profesionales. De hecho, nosotros tenemos un diplomado y una certificación internacionalmente reconocida de neurohipnosis, y con todas las bases científicas, neuronales, fisiológicas, filosóficas, que requiere un buen practitioner, ¿ya? Porque mucho pasa por también el descrédito de la hipnosis. Yo siento que pasa, por una parte, por una mala historia, ¿ya? Hay una historia mal contada y y con muchos baches por cosas que han sido mal planteadas de alguna manera. Es como la historia de, de es como Lamarck y Darwin, digamos. Lamarck planteaba que las jirafas, ¿cierto?, les crecía el cuello para alcanzar las hojas, digamos. El uso de los órganos generaba el efecto de crecimiento. Y ese fue un mal ejemplo para algo que sí ocurre, pero fue un mal ejemplo, ¿te fijas? Entonces, eso le pasa a la hipnosis también de alguna manera. Hay descrédito por malos entendidos, lo mesmeriano, el magnetismo, toda esa parte de la hipnosis, lamentablemente, hace que la hipnosis en un periodo moderno de la historia, ¿no es cierto?, caiga en descrédito en las academias de ciencia, después vuelve a retomarse y vuelve a desacreditarse, y es como una constante este viaje de aparecer y desaparecer como un mago a- en un sombrero mágico, ¿no es cierto? Entonces, eh, yo creo que esa es una cosa de lo que estamos hablando, ¿cierto? La otra cosa importante es el tema de que la hipnosis es algo raro,
la fenomenología dentro de la hipnosis son cosas que asustan a muchos profesionales por el poder o por la profundidad que tienen algunas cosas que pasan en hipnosis, ¿no? Se genera como un hálito medio como a pseudociencia, ¿no es cierto? O a algo que tiene un matiz, ¿no es cierto? Medio como de magia, ¿no es cierto? Está muy ligado con el mundo mágico, ¿ya? Con el aspecto mágico. Y eso a la ciencia le cuesta dar pie, ¿ya? Hoy día la que se ha integrado súper bien a los laboratorios de neurociencia es el mindfulness. Pero si se habla, por ejemplo, si antiguamente se hablaba de neurociencia de la meditación, eso no funcionó. Pero la neurociencia del mindfulness, la neurociencia de la meditación es solo cambiarle el nombre a una palabra, Exacto, exacto. ¿ya? Entonces yo creo que tiene que ver también con la nominación, ¿ya? Quizá habría que cambiarle el nombre. Yo pensé en algún momento cambiarle el nombre, ¿ya? Pero en el fondo yo creo que hay que reivindicar la hipnosis. Yo soy un luchador en esa panorámica, por eso le pongo a mi modelo neurohipnosis, no saco la palabra hipnosis, porque yo le podría haber llamado neurociencia de la transformación o transformación mental a través de la neurociencia, no sé. Podría haberle puesto otro nombre, ¿te fijas? Y haber hecho hipnosis camufladamente, pero, pero no, yo aprendí a hacer hipnosis y no voy a hacer un borrón y cuenta nueva de mi tradición como lo hizo la ciencia del mindfulness, pues, ¿ya? Que es como borrar toda la tradición meditativa de años, siglos, milenios ya, eh, y ponerle un nombre más elegante, ¿no es cierto?, para borrar, fundamentalmente para separarla de la práctica religiosa, ¿ya? Lo mismo con la hipnosis, pues lamentablemente hay muchos profesionales de la hipnosis que utilizan el término hipnosis y hacen espiritualismo, rituales, qué sé yo, y sacan piedras mágicas y un montón de parafernalias que solo nosotros que somos entendidos en eso operan sugestivamente. Y evidentemente funcionan. O sea, yo no digo que una piedra no funcione. Funciona, pero no funciona por el poder de la piedra, funciona por el poder de la sugestión. Entonces, todo eso ha desacreditado bastante a la hipnosis. Yo creo que hay que hacer una limitación. Quizás habría que buscar una denominación. Se habla de hipnosis científica, hoy día se habla de neurociencia, neurohipnotismo. Bueno, no soy el primero en nombrar neurohipnosis, junto con Neil Ya Bright por allá hablaba de neurohipnosis en algún momento, ¿no? Wright. Yo por eso reivindico a Bright, que es como el primer neurohipnólogo. Exacto, ¿verdad? Y John Kirstrom en este momento en Estados Unidos también ha hablado de neurohipnotismo. ¿Te fijas? Entonces hay una serie de luchas para que los que hacemos ciencia con la hipnosis, ¿no es cierto?, podamos tener un espacio, ¿ya? Y desarrollar la ciencia de la hipnosis, ¿ya? Pero también en las universidades yo he visto, y yo soy profesor de la universidad también, entonces yo he visto bastante resistencia, ¿ya? Por eso yo organizo una fundación que es independiente, ¿no es cierto?, para poder armar mis líneas de investigación y hacerlo con más tranquilidad, ¿no es cierto? Y no lo hago al alero de una universidad, si bien también hice investigación en la universidad, pero hay una resistencia, ¿ya? Y esa resistencia evidentemente tiene que ver con el descrédito de las malas prácticas, por una parte, la historia mal contada de la hipnosis y la denominación de muchas prácticas que se incluyen dentro de la hipnosis que deberían excluirse de la hipnosis, ¿ya? Por ejemplo, hoy día se habla de hipnosis espiritual, de hipnosis regresiva, trascendente, se mezcla con los registros akáshicos, con un montón de cosas que rayan lo espiritualista, ¿te fijas? Y eso evidentemente aporta al descrédito de la práctica clínica, ¿ya? Ese yo creo que es como el principal, entonces la lucha yo creo que tenemos como el leitmotiv que tenemos que ponernos los hipnólogos que hacemos un trabajo más serio, es a, a generar un cuerpo de conocimiento, por una parte, y generar profesionales que practiquen modelos
que estén basados en la evidencia. ¿Te fijas? Y no anden haciendo, qué sé yo, curación de los ángeles y no sé qué, y no sé, po, y tanta cosa como la que hay, ¿no es cierto? Eh, efectivamente. Ujú. Yo comúnmente también me dedico a la formación y comúnmente a los estudiantes les comento que hay muchas cosas que se hacen en nombre de la hipnosis que no son hipnosis y hay No, otras que se hacen que son eh, hipnosis, pero que no en son, otros nombres que son hipnosis. que son hipnosis. Y Mucho, coincido mucho de perfecta, ajá, el mindfulness actual es hipnosis. O sea, definitivamente. los audios estos de mindfulness son hipnosis, son sugestivos y si producen un cambio de estado, podríamos estar hablando de que operan desde las bases de la hipnosis. Ahora le llaman mindfulness a toda esta cuestión, pero tiene un paralelismo bastante claro. Hay varios artículos en inglés que hablan de hypnosis and meditation, hypnosis and mindfulness, y las comparaciones neurofisiológicas que se han hecho con respecto a la hipnosis al mindfulness en particular son estados bastante homogéneos, es decir, son lo mismo. O sea, para qué andar con cosas es el cambio en el estado global y generar un estado global flexible, un estado global que está basado en las default networks o redes por defecto, ¿ya? Y eso nos recuerda al cerebro más inmaduro, ¿ya? Nuestro cerebro inmaduro es el que permanece en estas redes. De hecho, hay una elaboración muy bonita de un biólogo evolutivo, neurobiólogo evolutivo, que nos habla eh, de que el default networks es como una reminiscencia de que somos siempre un cerebro infantil. Nuestro cerebro nunca termina de madurar. Y eso tiene que ver con nuestro tipo de especie, que somos una especie neoténica. ¿Ya? La neotenia son algunas especies de la evolución logran reproducirse y crecer y permanecer en un estado juvenil. Y justamente son las especies que generan eslabones evolutivos en la cadena de la evolución biológica. ¿Ya? Por ejemplo, esta larvita que genera el filo encordado, ¿cierto? Que es la larva del pepino de mar, ¿no es cierto? Que se logra reproducir en un estado larvario. Nosotros seríamos ese estado juvenil o estado, no somos larvarios porque no somos larvas, pero nos mantenemos en un estado juvenil. Eso explica el hecho de que podamos aprender hasta edades, o sea, hasta que nos morimos. O sea, uno de mis profesores ya tenía 80 años y estaba aprendiendo a usar el PowerPoint, me acuerdo, en ese tiempo. Y aprendía mejor que uno, pues. Uno tenía 20 años y le costaba mucho más. Entonces, Ok. lo impresionante, o sea, cómo el cerebro permite aprendizaje a toda edad. Los monos, en cambio, el chimpancé, que es nuestro hermano primo más cercano en los primates que están vivos, ¿cierto? Eh, cierra su evolución cerebral a los 2 años. O sea, de hecho, hay experimentos con lenguaje, ¿cierto? Los cocos, a los chimpancés que les han tratado de enseñar lenguaje, que aprenden lenguaje como el bebé, pero a los 2 años ya no aprenden más. Y pierden todo lo que aprendieron, porque no pueden usarlo, porque no se adaptan en el mundo lingüístico, en el fondo. No entran en este mundo lingüístico, por la fenomenología de su deriva evolutiva, en el fondo, que cierra ese desarrollo de los 2 años. Y el ser humano, en cambio, sigue, o sea, permanece siempre ¿No? neuroplástico. Y yo creo que tenemos la posibilidad no solo de seguir aprendiendo, sino de reaprender. Por De eso, aprender. Y eso exacto, exacto, la importancia de, como coincido contigo, de una formación seria, de que se exacto, creen instituciones que generen referentes diferentes y serios para las personas que se forman y también para los que buscan la hipnosis. Y por otro lado, ese papel que tiene la ciencia no solo de quedarse en el en el gremio, sino laboratorio. de divulgar, ¿no? Y esta es una de las intenciones del canal, que se pueda divulgar para que las personas tengan perspectivas diferentes de lo que es y Ujú. no es la hipnosis, de cuál es el potencial o los alcances, pero también a veces los riesgos de asistir con un Profesional. o sea, un profesional que no esté entrenado desde un enfoque serio o pueda generar iatrogenias a través de las prácticas que realiza, aunque tenga las mejores intenciones, Claro. ¿verdad? Entonces, en primera instancia,
Esto yo creo que es sumamente importante y llevamos aproximadamente una hora y tanto Sí, de plática. Para mí ha sido muy interesante y agradezco y encomio el trabajo que hace. La invitación queda abierta para nuevas pláticas sobre protocolos específicos que desees divulgar mm, y incluso cualquier colaboración en cuanto a investigación para añadir participantes o replicar protocolos también sería muy valioso, considero. En estaría muy este, bien. en este sentido, yo soy cubano, mi formación en hipnosis la hice en Cuba básicamente, pero ahora resido en México y de acá trabajo también en una universidad y tenemos líneas también para interés, para investigar y trabajar Buenísimo. con la hipnosis. Cuando quieras, Entonces, sí sería, ajá, mucha colaboración en todo lo que, y nosotros también contamos con la vuestra. excelente, excelente. Y así yo creo que podríamos continuar creciendo y divulgando en este sentido. Sería muy valioso y comento a los que estén visualizando que en los comentarios vamos a poner los datos del sitio web y dónde acceder a los artículos que mencionas para que las personas continúen formándose, continúen creciendo en este sentido. Exacto. Esa es la idea. Muy bien. Muchas gracias, Rey. Muy agradecido de verdad por escucharte y que nos hayas dado este tiempo para comentarnos de tu forma de Ujú. hacer hipnosis, que no solo diríamos que es novedosa, sino valiosa en el sentido de cómo integra de una manera coherente de diferentes corrientes para estar, digamos, a la altura de los estudios actuales en neurociencia, en psiconeuroendocrinología y demás. Me parece excelente tu propuesta. Muchas gracias, Rey. Estaremos colaborándonos mutuamente en el Será un futuro, placer, será un placer. presente y en el futuro. Muy bien, Estamos viendo. Un abrazo desde muy bien, Chile. excelente, excelente. Voy a dar pausa, detener la grabación.